Hola amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí este 28 de agosto de este 2023 nuevamente para platicar con ustedes acerca de lo más relevante que es nada más y nada menos que este mundo apasionante de la política. En este caso, con un tema que pues forma parte de todo lo que es la revisión de este mundo de la política, en este caso a nivel local. Y pues para ello quiero comentar que el día de hoy, no va a poder estar con nosotros nuestro queridísimo amigo y conductor Pepe Suárez por cuestiones laborales, así que pues vamos a estar dialogando con ustedes de manera directa un ratito con el tema de lo que es Movimiento Ciudadano con sus peleas internas, un partido que se ha colocado en medio de toda esta disputa entre lo que es el frente opositor conformado por el PAN, PRI, PRD y el frente que actualmente está gobernando, que es Morena, PT y el Partido Verde.
Legalmente, el INE ha reconocido a 7 partidos políticos, que son los que están en este momento participando de manera activa en el sistema electoral, y ellos son Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido de Acción Nacional, el PRI, el PRD y también Movimiento Ciudadano. Y les decía que en esta parte introductoria, que Movimiento Ciudadano, dentro de lo que ha sido su visión desde hace algunos años respecto a su participación, es la búsqueda de ir de manera autónoma, es decir, ellos de manera individual a las competencias electorales. Tiene sus pros, tiene sus contras, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy precisamente. Yo tengo aquí un pequeño delay en cuanto me estoy viendo, yo estoy hablando y me estoy viendo en el monitor y de repente se ve un delay un poquito largo, así que si de repente se observa ese delay también con ustedes, veremos qué es lo que técnicamente se puede hacer. Pero a ver, vamos a comenzar señalando que el Partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, es fundado por un personaje, llamémoslo obscuro, para no entrar en ninguna polémica adicional, que es Dante Delgado. Dante Delgado, que en un momento él habla de que fue, bueno, eso es cierto, estuvo en la cárcel 8 meses, en donde fue recluido en la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. Dante Delgado dice que de manera inadecuada, que no había ningún ilícito para que él estuviera en la cárcel, y pongo este antecedente porque es ahí donde en estos 8 meses, donde no tenía muchas cosas que hacer, pues se puso a idear la conformación de un partido político. Señala en reiteradas entrevistas que desde aquel entonces él ya traía contacto con más o menos medio centenar de exgobernadores que ya no visualizaban que el partido en el poder de manera hegemónica iba a permanecer mucho más tiempo. Y él atribuye precisamente a ese activismo político que Ernesto Zedillo no vio con buenos ojos esta situación, y entonces es a partir de ahí que genera precisamente esta idea de conformar este partido político. Sale de la cárcel y entonces se aboca precisamente a ello. Dante Delgado es hijo político de un personaje siniestro del México que es, o que fue, Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios fue gobernador de Veracruz, pero antes había sido pues un controversial policía de la nación, del país, y se le atribuyen muchas fechorías, y un brazo derecho precisamente de Gutiérrez Barrios fue Dante Delgado. Para abrir boca, para que nos demos cuenta cómo es que se genera precisamente este partido político, Movimiento Ciudadano, cuál es su origen, que es en este caso Convergencia. Hay que decir también que dentro del sistema de partidos políticos, muchos de ellos fueron creados bajo el poder de algunos gobiernos, por ejemplo el PT en la época de Salinas de Gortari, y Alberto Anaya, pues desde aquella época hasta la fecha no ha perdido control de ese partido político. Entonces, aunque Alberto Anaya, a diferencia de Dante Delgado, no ha tenido en tantas ocasiones la presidencia del partido, situación que ahorita voy a hablar precisamente de Dante Delgado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los gobiernos, para legitimarse, para decir que son democráticos, para decir que son gobiernos en donde hay posibilidad de la alternancia, en donde hay competencia, pues ellos mismos financian los partidos políticos para que se creen, y sirve para varias cosas. Por un lado, diluir a la oposición, porque ellos controlan a la propia oposición, ¿no? Que son sus propios partidos élite.
y les permite también a través de ellos, pues, posicionar a diferentes personajes, dándoles incluso candidaturas para diputados, para senadores, para gobernadores. Entonces, la creación de los partidos políticos como parte del sistema es algo pues importante y es algo que todos los gobiernos lo han intentado realizar, algunos con más éxito y otros. Es decir, hay pocos partidos políticos que han sido generados realmente por la ciudadanía en la búsqueda de tener una representación de manera diferente. Y les comentaba acerca de lo que Alberto Anaya ha hecho con el Partido del Trabajo y que es un símil de lo que ha hecho Dante Delgado con Movimiento Ciudadano. Son instituciones patrimonialistas en donde él y sus familias, ¿no?, en este caso Alberto Anaya y en este caso Dante Delgado, se han apropiado de la franquicia y la han administrado con un montón de recursos durante todos estos años. Dante Delgado, durante el periodo que lleva de existencia Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, cuando menos ha estado en 4 ocasiones siendo su presidente. Y él dice que porque se lo pide los militantes, situación que es falsa, obviamente, ¿no? ¿Cómo se administran estos partidos? Bueno, pues como una élite muy cerrada, un grupo de incondicionales, el Movimiento Ciudadano, que van legitimando todos estos procesos pues nada democráticos, y desde ahí, desde esa cúpula, van permeando precisamente y van purgando a todas aquellas personas que intentan democratizar al partido. Dante Delgado, en los últimos 10 años, la última década, ha cometido muchos errores en los nombramientos de los titulares a nivel estatal, y desde luego que eso lo que originó es que Movimiento Ciudadano perdiera en más de 20 estados su registro. Recordemos que en las elecciones federales se pone en juego el registro de carácter nacional, pero también a nivel local se ponen en riesgo estas franquicias, y en más de 20 estados, bajo la dirección de Dante Delgado, se perdieron los registros locales. ¿Esto qué sucede? Bueno, no hay representación, pero además pues, obviamente no hay el financiamiento público que a nivel estatal les pudiera corresponder. Quiero abrir con esto porque lo que estamos viendo ahora en la disputa y la molestia de la gente de Jalisco, pues es la visión que tiene Dante Delgado respecto a su supuesta clarividencia para hacer que el Movimiento Ciudadano crezca. Pero a ver, la pregunta es si él ha sido el culpable de que el Movimiento Ciudadano, imagínense que tiene pues, prácticamente 25 años de existencia este partido político, un cuarto de siglo, y el mayor crecimiento que tiene ha sido entre el 5 y el 6%, así ya muy exagerado. ¿Cómo es posible que en todos estos años haya tenido tan poco crecimiento? ¿Y cómo es que quiere vender la idea que ahora Movimiento Ciudadano puede ganar la presidencia de la República por su visión que él tiene y porque él tiene claro hacia dónde debe ir Movimiento Ciudadano? La historia del Movimiento Ciudadano está ligada a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En algún momento, bueno, prácticamente el PRD amamantó a Convergencia electoralmente pues, varios años, más de una década, en donde a partir de estas coaliciones que se armaban, pues le repartían votos a Movimiento Ciudadano, en aquel momento Convergencia, para que no perdiera su registro. Después ya, en alguna diferencia que tiene Dante Delgado con Andrés Manuel López Obrador en el 2018, es que el Movimiento Ciudadano empieza a tomar la decisión de ir solo. Porque ciertamente también es que los partidos pequeños regularmente no son valorados, más bien son subvalorados en las alianzas estratégicas que se forman con los partidos grandes y los votos de poder que les otorgan a los partidos pequeños, no solamente al Movimiento Ciudadano, a todos los partidos pequeños,
son dádivas de muy bajo nivel. Y desde luego que, pues, obviamente, eso no permite que los partidos crezcan. Es parte de esta dinámica perversa del sistema de partidos. Entonces, Dante Delgado se dice que es un gran político, pero en la realidad, en los hechos, si ustedes sacan la cuenta de la cantidad de dinero que ha administrado desde que se formó Convergencia hasta lo que ha sido el día de hoy, con 25 años de vigencia del partido, con un crecimiento máximo del 6% en su tope, así ya muy grande, pues la verdad es que es demasiado dinero invertido por el Estado mexicano de nuestros impuestos para que un instituto político crezca tan poco electoralmente, represente tan poco a tan pocas personas, pero además, con un alto índice de corrupción al interior del partido, en donde esas prerrogativas y todo ese dinero, que no solamente es el que entrega el INE, sino además lo de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, mucho dinero que hay en juego, pues obviamente se ha manejado de manera inadecuada. Porque una cosa es comprobar con facturas y otra cosa es que en realidad se haya invertido el dinero en lo que es la parte importante, que es el activismo político. Si se hubiera invertido bien en el activismo político, este partido debería de tener cuando menos un 10% de representación o más. Pero eso no ha sido así. ¿Por qué? Precisamente por todos los hierros de Dante Delgado. Y les voy a poner como ejemplo lo que sucedió en la Ciudad de México, cuando en 2 administraciones consecutivas, una con Armando López Campa y la otra situación con, ahí se me fue ahorita la exdelegada una candidata delegada de Venustiano Carranza, Estela Damián, Armando López Campa y Estela Damián, en 2 administraciones consecutivas, Dante Delgado determinó que ellos fueran los coordinadores aquí en la Ciudad de México y lo que sucedió fue un desastre. Y esto trajo como origen trajo que se perdiera el registro aquí en la Ciudad de México. Entonces, con todo este antecedente, es importante que lo conozcan, porque es ahí donde, al plantear nuevamente Dante Delgado que Movimiento Ciudadano debe ir solo a la contienda para este 2024 y que ellos van a tener un candidato o una candidata competitiva y que con eso van a ganar la presidencia de la República. Del otro lado sale Enrique Alfaro, que es el actual gobernador de Jalisco, a decir pues que no está de acuerdo y obviamente que esto en una disputa pública en donde Alfaro manifiesta su apoyo evidente y total a Xóchitl Gálvez, pues lo que manifiesta ahí es nosotros nos vamos a ir de Movimiento Ciudadano. Y ojo, Dante Delgado cacaraquea huevos que no le corresponden. Cuando llegó Enrique Alfaro a Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro trajo una estructura ganadora. No se estaba conformando o no se conformó a partir de que Movimiento Ciudadano hiciera un trabajo territorial en Jalisco y que el Movimiento Ciudadano descubriera a los liderazgos del movimiento de Enrique Alfaro. No, fue todo lo contrario. Enrique Alfaro y todo su séquito vino a ocupar la nomenclatura del partido para obtener el registro para poder competir para la búsqueda de la gubernatura de Jalisco. Así fue. Entonces, no es una talacha política en donde el talento, entre comillas, del corrupto de Dante Delgado llevara precisamente a un crecimiento regional de esta marca en el occidente. No fue así. Luego, el caso de Samuel García, ahora gobernador de Nuevo León, es algo similar. ¿Por qué? Porque estos liderazgos regionales usan a las franquicias de los partidos para que puedan obtener el registro y ellos competir. Ese es el lamentable uso que se le da a los partidos políticos en muchas ocasiones. Porque como ellos tienen cooptado, si estamos hablando ahorita, 7 partidos para una representación de 130 millones de personas, son muy pocos partidos políticos. Entonces, estos partidos, y no solamente el Movimiento Ciudadano, los 7 partidos lo que hacen es, a través de sus cúpulas,
cooptar todos los espacios y difícilmente los ciudadanos de a pie podemos llegar precisamente a este tipo de representación. Entonces, ni Jalisco ni Nuevo León son trabajo político de desarrollo de movimiento ciudadano comandado por Dante Delgado. Y eso lo saben tanto Jalisco como Nuevo León y otros estados, como por ejemplo Campeche, en donde expanistas, las más recientes elecciones, han competido a nombre del movimiento ciudadano. Esos tres ejemplos son la evidencia de que Dante Delgado, a pesar de los años que tiene, pues lo que plantea es un delirio, quizás por la propia edad que tiene. Nunca hizo crecer a Convergencia ni a Movimiento Ciudadano más allá de ese 4 o 5% que estaba comentando, ¿no? Bueno, más bien, más del 4%, o sea, estuvo siempre al límite de poder perder el registro, y la realidad es de que quien vino a hacer ahora sí que como dicen los jóvenes, un paro importante, fue Jalisco. Con la llegada de la votación de Jalisco, que ahora se la puede llevar, indudablemente que Enrique Alfaro mantuvo al partido precisamente, cuando menos en los últimos 10 años. Ahora, esta parte de que solamente ganó Movimiento Ciudadano, pues también ganó Jalisco. ¿Por qué? Porque le permitió tener a muchos de sus liderazgos como diputados o como senadores. Ya luego la disputa interna de los liderazgos del propio Enrique Alfaro, bueno, es otro asunto, pero la realidad es así como se ha venido el devenir de Movimiento Ciudadano. Es importantísimo tener todo esto perfectamente diagnosticado, perfectamente en el radar, porque ahora el hablar de parte de Dante Delgado en una entrevista que vi con Sabina Berman, que la mejor idea es la de Dante Delgado, de ir solos porque la sociedad está ante el hartazgo de los partidos viejos. Bueno, si hay alguien de una mentalidad política vieja, pues es Dante Delgado, que acompaña a su edad cronológica. Ahora se la da él de un transformador, se la da de una persona progresista, y no, en realidad, nosotros cuando llegamos en el 2011 a participar en el Movimiento Ciudadano, era un partido realmente pues, muy machista. Dante Delgado es un machista. A mí me tocó ver cómo hizo llorar en diferentes sesiones a personajes como Marta Tagle, que es una feminista, pero que incapaz de poder defender el feminismo dentro del partido, sí para afuera, pero no dentro del partido. Eso es una evidencia. Dante Delgado es un autoritario, ¿no? Maneja de manera discrecional los recursos del partido, tiene a toda su familia metida en el partido. Adicionalmente, ellos no podían enarbolar la agenda de la diversidad sexual. En aquel momento era pues, las candidaturas de los putitos, ¿no? Que no los veían con buenos ojos. Obviamente se ha ido abriendo el partido, pero a base de varias personas que llegamos con una visión diferente de lo que tenía que ser precisamente esta idea progresista real, ¿no? Y no solamente con simulación, porque pues, nosotros veníamos de otro lado. Por ejemplo, también hay Patricia Mercado, en fin, otros liderazgos. Y esta agenda progresista ahora Dante Delgado se la quiere apropiar como si él lo hubiera implementado, porque él era una persona convencida de ello, y no. En la realidad, Dante Delgado es un anacrónico, un político anacrónico, con esta visión que él cree que realmente es alguien que puede llevar o conducir a un partido político a un proceso exitoso y ganador. Y la historia es esa, la realidad es esa. Pues, ¿cuál va a ser la encrucijada en la que se encuentra en este momento el Movimiento Ciudadano? Pues una encrucijada en donde el propio deterioro interno va a hacer que reflexione necesariamente el resto del partido para identificar aparentemente liderazgos regionales que les permitan la sobrevivencia. Si van solos, si se sale, en este caso Jalisco,
Veremos cuál es la reacción de Nuevo León. Y con la pérdida de esos 20 registros que se tienen, con una Ciudad de México que no rebasa el 4%, con un personaje como Salomón Chertorivsky que lo quiere, bueno, es prácticamente el candidato a la Ciudad de México. Me parece que va a llegar muy debilitado el Movimiento Ciudadano a esta confrontación rumbo al 2024 y pues quizás pueda mantener su registro y con una votación no creo que supere el 4 o 5%, y realmente la disputa va a estar entre Morena, el Partido Verde, el PT, y en este caso el Frente Opositor, que está conformado por el PAN, PRI y PRD. Esa es la disyuntiva real. Esa es la disyuntiva real. ¿Podrán convencer a Dante Delgado de unirse al frente? Lo dudo, lo dudo. Van a querer vender muy cara su participación, en este caso Movimiento Ciudadano, pero pues nadie se chupa el dedo. Entonces, si el PRI viene hacia abajo, el PAN pues más o menos ha conservado con ese 15, 17, 19%, y el PRD necesita esta alianza obligada porque puede desaparecer si no logra el 3% del proceso electoral que viene, pues Movimiento Ciudadano, insisto, por más que hablen de ser la segunda fuerza en el país, pues eso es relativo, porque al momento de que salga Enrique Alfaro con la representación de Jalisco, pues esto que caraquea a Dante Delgado, que ahora Movimiento Ciudadano es quien está gobernando a tantos millones de habitantes, pues nada más el hecho de que se vaya a Jalisco, pues le va a restar de manera sustantiva. Insisto, veremos cuál es la respuesta también de Samuel García, ¿no? Entonces, yo he afirmado de manera reiterada que Movimiento Ciudadano sin Dante Delgado pudiera funcionar de una manera más eficiente. Creo que sería una marca más limpia, más transparente. Pero quien empaña, quien opaca, quien mancha a este partido político es Dante Delgado. Esa es una realidad. Pero él no lo entiende. ¿Por qué? Porque es una visión patrimonialista, él se cree dueño del partido y es a partir de esta visión que ha construido este discurso y en donde pues, alguna gente le cree todo este choro mareador. Si ustedes escuchan en cada proceso político, perdón, en cada proceso electoral, escuchan a Dante Delgado, es exactamente lo mismo, que Movimiento Ciudadano va a crecer, que es el partido que más crecimiento tiene, que es el partido que es realmente ciudadano, bla, bla, bla. Acaba de decir ahorita con Sabina Berman en una entrevista que hicieron una serie de foros ciudadanos y que entonces se manifestó los ciudadanos. Eso es mentira. Yo estuve en ese evento aquí en la Ciudad de México, en uno de esos eventos aquí en la Ciudad de México, y lo que pude apreciar precisamente es que ahí estaba su sobrino, el hijo de su hermana, es precisamente uno, entre comillas, de los organizadores de estos encuentros ciudadanos. La verdad, terrible lo que se plantea por parte de Movimiento Ciudadano y de Dante Delgado, y con mentiras que se manifiestan una vez y otra vez, es este choro mareador con el que quiere engatusar a sus electores, a sus posibles electores, pero más bien a los dirigentes de sus partidos para decirles, no, pues es que ustedes necesitan un ciudadano y entonces les va a costar así de caro su participación, ¿no? De Movimiento Ciudadano, queriéndose vender a muy alto precio. Pues la realidad no es esa. Entonces, queríamos platicar con ustedes sobre esto, que es muy importante porque de los 7 partidos nos faltaba el análisis del Movimiento Ciudadano, ¿no? Y en este devenir de estas 2 semanas, pues se han dado estos enfrentamientos. Veremos si Enrique Alfaro cede, si dobla las manos ante Dante Delgado. Veremos qué tanto Dante Delgado es capaz de usar la política para tratar de detener a Enrique Alfaro y a todas sus huestes, en el entendido de que la diferencia ya es muy marcada, ¿no? Acabamos de ver a Xochitl Gálvez reunida con Enrique Alfaro
en donde seguramente ya hay acuerdos perfectamente determinados rumbo al 2024. Creo que ya queda muy poco por hacer de política y pues más bien el rompimiento yo lo veo mucho más certero. Y también hay que decirlo, si Dante Delgado ha permanecido ahí es porque pues toda la gente que milita ahí pues agacha la cabeza y acatan lo que le dispone Dante Delgado, ¿no? O sea, realmente no es solamente él el culpable, ¿no? Creo que también forma parte de todo este proceso en donde estos dirigentes, yo hablaba de Marta Tagle, que de manera muy cómoda, pues sí, se veía ella agredida, pero no respingaba. ¿Por qué? Porque venían las dádivas con una candidatura o con un trabajo en el partido, en fin, cosas de ese tipo que pues, lamentablemente son las que funcionan no solamente este partido, sino en todos los partidos políticos. Así que veremos ahora qué es lo que sucede con Movimiento Ciudadano rumbo a este 2024. Lo cierto es que también el día de ayer terminó ya todo el proselitismo de las corcholatas. De hecho, a partir de hoy está ya la implementación de las encuestas para la búsqueda de saber quién va a ser el candidato o la candidata ganadora. Hasta este momento, todo parece indicar que Claudia Sheinbaum no perdió prácticamente ningún punto porcentual y que se mantendrá a la cabeza, es lo que todo indica que así será. Y en donde creo que está el mayor asunto de análisis es lo que comentábamos el compañero Pepe y yo la semana anterior. ¿Quién ocuparía la segunda posición? Marcelo Ebrard, él dice que él va a ganar, eso no va a ser así, pero la pregunta es si Marcelo Ebrard no fue superado ya por Fernández Noroña. Esa es otra parte importante que hay que ver, porque Fernández Noroña, la verdad es de que si uno analiza el impacto que tiene en redes sociales de manera orgánica, es muy significativo. Cuando uno compara la presencia de Fernández Noroña con los mismos programas en donde fue entrevistados o han sido entrevistados todas las corcholatas, los números para ver a Fernández Noroña son mucho mayores que en el caso de Claudia, de Marcelo, de Adán Augusto y de Ricardo Monreal. Eso es incontrovertible. ¿Por qué? Porque ahí están los datos, son los datos duros. Esa es la realidad. Entonces, vamos a ver. Fernández Noroña se ha manifestado también en contra porque él había pedido que sus seguidores pusieran una cartulina en sus hogares diciendo Noroña es pueblo, y ahora la comisión esta de las encuestas ha impedido, o lo que pretende es impedir que donde haya una propaganda del partido se haga la encuesta, aunque esté determinado por en este caso el análisis estadístico, que debería de ser ahí la vivienda consultada. Entonces, son cosas que pues, al interior de Morena tendrán que resolverlo. Por lo pronto, el hecho de que Movimiento Ciudadano esté, entre comillas, o con una interrogante, que aparentemente, y ellos irán solos, con una candidatura de ellos mismos, es algo que, pues para muchos de nosotros que nos dedicamos al análisis político y conociendo la parte interna del Movimiento Ciudadano, en realidad va a ser pues una sobrevivencia que tendrá el partido otra vez, otro proceso electoral, sobreviviendo, manejándose con los mínimos indispensables. Y bueno, pues esa es una forma de administrar un partido político. Particularmente creo que es un desacierto en donde los partidos políticos, si no observan crecimiento, deberían de recortarles el presupuesto de manera sustantiva, porque precisamente hacen que se enquisten todas estas dirigencias, como el caso de los chuchos en el PRD, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer en la modificación de la ley electoral para evitar todas estas mafias que están metidas en los partidos políticos y que tratan de salir a vendernos el cuento de que están en contra de la corrupción, en contra del autoritarismo, en contra de todos estos vicios de la vieja política, y ellos son los impulsores
en los principales impulsores de eso mismo en sus partidos políticos. Es realmente patético, pero bueno, insisto, creo que también nos merecemos el sistema de partidos, el sistema electoral que tenemos, porque hemos sido incompetentes también los ciudadanos para exigir que esto se modifique. Así que, pues ahí está, vamos a darle seguimiento a estos acontecimientos y ya dentro de una semana, el próximo lunes, seguramente ya tendremos datos mucho más contundentes respecto al proceso electoral, al proceso, perdón, de elección interno de Morena. Así que ya precisamente para la próxima semana, pues ya vamos a poder platicar al respecto. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el favor de vernos. Los invitamos a que pues se suscriban al canal, que le den manita arriba, que nos compartan sus puntos de vista, que los dejen ahí en comentarios y nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 para platicar de un tema más rumbo a la presidencia del 2024. Muchísimas gracias y hasta la próxima.